Hablemos de la extraordinaria experiencia de un hombre llamado Edward Denny, en una época donde los temas paranormales eran vistos con mucha más curiosidad y recelo. Imagina que el tiempo no es una línea recta, sino un océano infinito lleno de corrientes impredecibles, a veces suave y predecible, otras caótico y traicionero, capaz de arrastrarte hacia el futuro o devolverte al pasado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y si pudieras sumergirte en ese océano y navegar por sus aguas? Los saltos en el tiempo, una idea que rompe con nuestra concepción cotidiana de la realidad, nos abre las puertas a un mundo donde las leyes que creíamos inquebrantables se disuelven y lo imposible se convierte en un viaje fascinante. En las profundidades de la física moderna, el tiempo no es simplemente un flujo unidireccional, es algo maleable, un tejido que puede retorcerse, estirarse o incluso rasgarse, permitiendo a aquellos valientes o imprudentes saltar entre los momentos. Bueno, algo así vivió este hombre que para aquel entonces fue algo totalmente incomprensible. Cecil Edward Denny nació en Inglaterra y en 1874 llegó a Canadá y se alistó en la recién creada Policía del Noreste. En 1884 renunció a la policía montada y se convirtió en un funcionario del Departamento Indio Federal. Durante la rebelión del Riel de 1885, el departamento lo puso a cargo de los pueblos indígenas del oeste. Denny describe una experiencia que tuvo en el verano de 1875 y él nos cuenta en sus memorias. Te hablan de la cripta. Recuerdo cuando viajaba a lo largo del río Oldman, cerca de Alberta, Canadá. Iba a las montañas cercanas para pescar y cazar ciervos. Mientras acampaba alrededor del mediodía, el clima comenzó a parecer amenazante. Fuertes bancos de nubes se acumulaban en el norte y de vez en cuando se podía escuchar el gruñido de truenos en la distancia. Pero aún no había llegado ni a la mitad del camino, así que comencé de nuevo el viaje yendo río abajo lo antes posible. Pero cuanto más lejos iba, más oscuro se volvía y pronto vi que me esperaba una fuerte tormenta. Las nubes, el clima, en sí el ambiente parecía terrorífico y amenazante. Las tormentas eléctricas a lo largo de las montañas, aunque duraban muy poco, a menudo fueron muy severas mientras duraron. Y por el aspecto de esta, me encontró una de las peores. Sin embargo, me aferré a mi viaje río abajo, pero al final la tormenta me alcanzó. Había un fuerte viento con granizo, lluvia y relámpagos perpetuos, seguido de ráfagas ensordecedoras de truenos, aparentemente justo encima de mí. Me resultó muy difícil hacer algún progreso con un barco tan ligero, ya que el fuerte viento me llevaría de una orilla a otra, de modo que aunque el barco no podía hundirse, yo sentía que el agua ya se estaba metiendo al bote. Parecía estar oscureciendo bastante rápido, aunque no pasaban de las 4 de la tarde. Me resultó imposible continuar hacia mi camino, así que decidí orillarme y salir del agua y esperar hasta que la tormenta terminara. Empecé a caminar un poco a la orilla del río. Justo en una curva de un gran pedazo de madera que parecía un pequeño refugio mal construido. Era grande, pero era suficiente, así que decidí refugiarme en él. Dirigiéndome a esa orilla, y cuando me acerqué a la furia de la tormenta por un momento, y en la quietud, pude escuchar claramente los tambores golpeando. Parecía un campamento indio, y el sonido de los indios mezclándose con los tambores eran inconfundibles. Los sonidos venían de más allá del grupo de árboles que estaban frente a mí, y me alegré encontrarme cerca de un campamento de ellos, donde podía refugiarme de la tormenta. Por lo tanto, tomé la decisión de sacar el bote y ponerlo cerca de algún árbol, atándolo de una forma segura. Tomé mi arma lo más rápido posible a través de la maleza hacia el punto donde yo escuchaba los sonidos, pero cada vez se escuchaban más claros. La tormenta había caído peor que nunca y los relámpagos eran casi cegadores. Estaba abriéndome paso a través de la maleza, cuidándome de los árboles para prevenir algún relámpago. Después de caminar unos minutos, noté que la luz empezó a clarear. Sin duda, y al fin,
ahí estaba. Vi frente a mí el campamento indio, a no más de 200 metros de distancia. Podía ver hombres y mujeres e incluso niños, moviéndose entre los albergues. Y lo que me pareció extraño fue que el fuego en el centro de muchas de las tiendas brillaba a través de las entradas de las tiendas abiertas. Esto me sorprendió, ya que no sueles encontrar indios moviéndose entre la lluvia. Si pueden evitarlo, mejor. Por lo general, mantienen sus albergues bien cerrados durante la tormenta eléctrica, porque le tienen mucho miedo. Ellos ven al trueno como el ruido hecho por una de sus deidades llamada el Anciano, mientras lanzan grandes rocas desde la montaña. Había alrededor de 20 albergues en el campamento, y se podía ver una banda de caballos pastando no muy lejos al otro lado del campamento. Me quedé de pie durante unos segundos mirando, considerando a cuál de las tiendas acercarme, y había dado algunos pasos hacia el más cercano a mí, cuando repentinamente cayó un rayo que, su luz me rodeó casi por completo, y al mismo tiempo siguió un trueno que me sorprendió durante casi un minuto, y la fuerza de este me hizo caer de espaldas. Un árbol no muy lejos fue alcanzado por este rayo fuertísimo. Podía escuchar el desgarre de la madera. Parecía haberlo partido por la mitad. El estruendo eléctrico me había aturdido y confundido. Tuve la suerte de haber escapado con vida. Pasaron unos minutos antes de que pudiera levantarme y mirar a mi alrededor. Miré hacia el lugar donde estaba el campamento, pero para mi indescriptible asombro, así como mi terror, el campamento ya no estaba allí. Aún estaba aluzado el día, aunque todavía estaba la tormenta un poco fuerte. Unos minutos antes no solo un gran campamento indio había estado allí, y las voces de ellos se podían escuchar claramente, pero ahora todo había desaparecido de repente. Incluso no había ni rastro de los caballos que estaban pastando silenciosamente ahí unos minutos antes. Me quedé de pie por un momento, casi mudo con el asombro, no viendo ni escuchando nada, cuando de repente una abrumadora sensación de terror pareció apoderarse de mí, y casi sin saber lo que hacía corrí hacia la orilla del río, que estaba a 1/4 de milla de distancia. Dejando caer mi arma mientras corría, no me detuve hasta que llegué a la cima de la orilla, y ahí tuve que descansar por la falta de aliento. Aquí me las arreglé para reunir mi ingenio y pensar en lo que había sucedido. El lugar abierto donde había estado y el campamento que estaba a la vista frente a mí, con el grupo de árboles detrás hacia el río, pero ahora estaba vacío y no había ninguna tienda de campaña o un ser humano a la vista. No había nada más que árboles arrojados por tormentas y la lluvia torrencial, y de vez en cuando algún relámpago. Incluso entonces apenas podía creer lo que había visto, pero no tenía dudas al respecto y no permanecí mucho tiempo en ese lugar. Y teniendo miedo de bajar a mi barco, decidí caminar por la orilla del río hasta el fuerte, que debe haber estado a unas 15 millas de distancia. Fue uno de los viajes más difíciles que he emprendido, con el impacto de ser arrojado y luego la desaparición más asombrosa e inexplicable de un campamento indio, y también estar empapado hasta la piel. Estaba en una condición muy incómoda. La tormenta continuó hasta la noche. Me adentré al fuerte alrededor de la medianoche, completamente aturdido. Llegué directo a la cama de inmediato, sin dar una sola explicación a nadie. Por la mañana le conté mi historia en el desayuno a 3 compañeros oficiales. Al contarlo, sentí el mismo terror que cuando lo viví, y cuanto más pensaba en el asunto, más desconcertado y asombrado me volvía. Como esperaba, se rieron de mí, sin creerme, pero estoy firmemente convencido de lo que vi, y les afirmo que fue real. Si lo pienso, realmente no me sorprendió cuando escuché por primera vez los tambores indios. De hecho, me pareció muy familiar, a pesar que no esperaba encontrar uno de estos. Pero cuando salí del bosque y vi el campamento frente a mí, todo parecía perfectamente natural. Nada fuera de lo común, pero la repentina y completa desaparición del campamento no pude explicarla. Sin embargo, decidí volver al lugar esa mañana. Quise recoger mi bote y mi arma. Llevé a un indio y a nuestro intérprete Blackfoot conmigo.
Encontramos el lugar sin problemas, pero como lo imaginé, estaba vacío. Unos pocos anillos de piedra parcialmente cubiertos de hierba mostraban dónde había estado un viejo campamento hacía muchos años atrás. Al interrogar al indio, afirmó que los Blackfeet habían masacrado un campamento de indios Cree en ese lugar hace muchos años. Y de hecho, nos encontramos 2 cráneos blanqueados tirados en la hierba. El indio no parecía tener ninguna superstición con respecto a este lugar. Encontramos el árbol que había sido alcanzado por el rayo una noche antes, el barco y el arma en el lugar donde la había tirado. Rara vez he mencionado esta circunstancia, pero hoy estoy tan firmemente convencido como siempre de haber visto ese campamento indio con hombres y mujeres, caballos y el sonido de los tambores. Ciertamente estaban ahí y no tuve ninguna alucinación, pero no puedo explicarlo y lo veo como uno de esos acertijos inexplicables que no se pueden resolver. Interesante lo que vivió este hombre hace más de 100 años. Aunque se cree que los saltos al pasado son mucho más complicados, aquí entran en juego paradojas fascinantes, como la del abuelo. ¿Qué pasaría si viajaras al pasado y evitaras que tu abuelo conociera a tu abuela? ¿Seguirías existiendo? Este tipo de dilemas nos hace preguntarnos si, al cambiar un evento del pasado, creamos una nueva línea temporal, o si el tiempo es lo suficientemente flexible como para evitar que algo así ocurra. Es interesante imaginar las implicaciones que los saltos en el tiempo tendrían para la humanidad. ¿Podríamos corregir errores históricos o alterar el curso de nuestras vidas? ¿O estaríamos condenados a experimentar las consecuencias imprevistas de alterar el pasado? Y aún más intrigante, ¿ya habrá ocurrido? Quizá algún viajero del tiempo ya esté caminando entre nosotros, influenciando sutilmente el mundo sin que lo sepamos. Aunque por ahora los saltos en el tiempo siguen siendo parte del terreno de la especulación y la teoría, es innegable lo fascinante que le habrá resultado a este hombre haber vivido aquella experiencia. Gracias, te habló la cripta de Abrael.